Ok, esto suena a una película escrita por un guionista borracho, pero les juro por mi gato que pasó de verdad. Yo pensé que estaba ayudando a mi papá a organizar una sorpresa romántica para su aniversario número 25, pero en realidad lo estaba ayudando a fingir su muerte. Y lo peor de todo es que ni siquiera me enteré hasta que vi su cara en la ventana, 3 días después de su funeral. Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días. Y sí, todo lo que cuento es 100% real, aunque ojalá esta no lo fuera. Todo comenzó hace 2 meses, cuando mi papá, 57, me llamó un martes por la noche para pedirme un favor especial. Yo, 23, todavía vivo en casa, así que no me sorprendió que quisiera hablar. Pero lo que sí me pareció raro fue el tono secreto con el que me dijo: necesito que no le digas nada a tu madre. Pero nada, ¿ok? Ni una palabra. Pensé que era algo tipo le voy a regalar una joya cara o le vamos a hacer una fiesta sorpresa. Y cuando me explicó que estaba planeando desaparecer por unos días y que necesitaba que yo cubriera por él, asumí que quería irse de viaje con los amigos o algo así. Solo necesito que digas que me fui por trabajo. Voy a estar sin señal. No te preocupes. En 5 días vuelvo y le explico todo. Clásico papá, medio misterioso, medio dramático, pensé. Hasta ahí todo bien, ¿no? Yo solo estaba ayudando a mi viejo a tener su momento de escape o lo que fuera. Incluso me dejó una nota escrita para mi mamá y me pidió que se la entregara al tercer día. Me juró que era parte de la sorpresa. Spoiler, no era una sorpresa. El tercer día, como me indicó, le di a mi mamá, 52, la carta. Ella la abrió mientras tomaba café en la cocina, con la bata de flores y la expresión de ¿qué rayos es esto? Yo me hice el tonto, claro. Pero su cara cambió por completo. Primero parecía confundida. Luego, como si se le hubiera ido la sangre del cuerpo. ¿Qué? ¿Qué es esto? Tomó el teléfono y marcó a la oficina de mi papá. Silencio. Tu papá no ha ido a trabajar desde el lunes. Me dijo con voz temblorosa. ¿Tú sabías algo de esto? Yo estaba atrapado. Quería seguir con el plan, pero no tenía ni idea de que eso la iba a poner tan mal. Esa noche no durmió. Estaba convencida de que algo horrible había pasado. Y al día siguiente, fue a la policía. Ahí las cosas se fueron al carajo. Presentó una denuncia por desaparición. Vinieron a hacer preguntas. Me interrogaron como si yo fuera cómplice de un crimen. Y yo, nervioso como nunca, repetía lo mismo: se fue por trabajo, volverá pronto, no puedo decir más. Lo peor es que ni siquiera sabía a dónde se había ido. Pero lo más jodido fue lo que vino después. 2 días después de la denuncia, alguien encontró un auto abandonado en un camino rural. Era el coche de mi papá. Y adivinen qué había adentro. Su reloj. Su billetera. Y una mancha sospechosa en el asiento del conductor. La policía lo tomó como una posible escena de crimen. Mi mamá colapsó. Lloraba sin parar, apenas comía. Familiares comenzaron a llegar. Y de repente, mi papá pasó de ser el tipo misterioso a el hombre desaparecido en condiciones sospechosas. La presión me mataba. Quería decir la verdad, pero no sabía ni cuál era la verdad. Y justo cuando estaba a punto de soltar todo, recibí un mensaje de un número desconocido. No digas nada. Estoy bien. Todo va según el plan. ¿El plan? 48 horas después, estábamos en su velorio. Sí, leyó bien. Su velorio. La policía no tenía pruebas concretas de su muerte, pero dado el tiempo que había pasado y la escena en el auto, permitieron hacer una ceremonia simbólica. Mi mamá, devastada, lloraba frente al ataúd vacío, mientras yo miraba todo como si estuviera dentro de una pesadilla. Y entonces lo vi. Una cara en la ventana del fondo, mirándonos desde la calle. Era él. Mi papá. No me lo imaginé. Caminé hacia la puerta como en trance, salí, corrí por la acera. Nada. Se había ido. Esa noche lo confronté. Fui al número que me había enviado el mensaje y le dije: ¿qué carajos estás haciendo? ¿Estás loco? Y ahí me soltó todo. No era una sorpresa. No era una escapada. Era un plan para poner a prueba a mi mamá. Según él, creía que lo estaba engañando y quería ver cómo reaccionaba si creía que él estaba muerto. Me usó como peón para espiarla durante su supuesto duelo. No les miento cuando digo que me dieron ganas de matarlo yo mismo. Esa noche, después de verlo en el velorio y de leer el mensaje que me mandó, manejé como loco hasta una dirección que me había enviado junto con otro mensaje críptico.
Nos vemos aquí. Solo tú. No traigas a nadie. Confía en mí. La dirección era una casa medio abandonada a las afueras de la ciudad, en un camino de tierra, oscura como el culo del infierno. Literalmente pensé que podía ser una trampa para matarme. Y honestamente, no sabía si eso sería peor o mejor que lo que terminé viendo. Mi papá estaba ahí. Vivo, con la barba crecida, ojeras profundas, y un termo de café en la mano como si estuviera en un maldito camping. Gracias por venir, hijo, me dijo, como si no acabara de poner a toda la familia al borde del colapso emocional. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días y sí, cada historia es más loca que la anterior. Yo me bajé del auto como un volcán a punto de estallar. ¿Qué mierda estás haciendo? Te están buscando por todas partes. Tuvimos tu funeral. Mi papá levantó la mano como si me estuviera calmando en una partida de póker. Tranquilo. Todo está bajo control. Necesitaba ver cómo reaccionaba tu madre. ¿Reaccionaba a qué? ¿A tu muerte? Ahí me lo explicó todo. Estaba convencido, por cosas que había visto en el celular de mi mamá, que ella estaba teniendo una aventura con un compañero del gimnasio. Un tal Damián, que según él le mandaba mensajes sospechosos tipo nos vemos a la misma hora. Y como no podía espiarla directamente sin que ella sospechara, decidió hacer lo más lógico, nótese la ironía fingir su muerte para observarla desde las sombras. Estás enfermo. Le dije, sin filtros. ¿No te importa que mamá se esté muriendo del dolor, con tal de comprobar si está saliendo con otro? Él solo se encogió de hombros. Si está con otro, quiero saberlo. Quiero ver qué hace cuando cree que estoy fuera del mapa. Si llora mucho, si llora poco. Si se va con él de inmediato. Ya sabes, esas cosas. Yo estaba entre pegarle un puñetazo o llamar directamente a la policía. Pero me paralizó con una frase. Vi a tu madre con Damián. Estaban almorzando el día después de la denuncia. Se reían. Él le tocó la mano. Y ahí, me quebró. Porque una parte de mí pensó, ¿y si tiene razón? Volví a casa sin saber qué pensar. Mi mamá estaba en la sala, mirando en blanco la televisión apagada. Parecía 10 años más vieja en una semana. ¿Estás bien? Le pregunté, tratando de sonar natural. Ella me miró y soltó un suspiro largo, de esos que parecen venir del alma. ¿Te puedes quedar un rato conmigo? Siento que si me duermo, voy a soñar que él vuelve. Y no quiero despertarme otra vez para recordar que no está. Se me hizo un nudo en el estómago. Y luego soltó algo que me dejó en shock total. Hoy me escribió Damián. Me preguntó si necesitaba algo. Es muy buen amigo, pero, no sé. Me siento incómoda. ¿Amigo? ¿Solo amigo? Esa noche no dormí nada. Sentía que estaba atrapado entre dos versiones de la realidad. Mi papá, escondido en una cabaña, viéndolo todo como si fuera la Rosa de Guadalupe en 4D. Mi mamá, triste y confundida, tratando de mantener algo de cordura mientras lo velaba simbólicamente. Y yo en el medio. El hijo cómplice. El mensajero. El idiota que no sabía si estaba ayudando o destruyendo su propia familia. Pero entonces, al día siguiente, encontré algo. Algo que no esperaba. Algo que cambió todo. Estaba buscando mi cargador en la oficina de mi papá, porque sí, él se llevó el mío sin querer, cuando revisando su escritorio encontré una carpeta. No una cualquiera. Una con etiquetas, fechas, fotos impresas, capturas de pantalla. Llevaba investigando a mi mamá desde hacía meses. Mensajes. Recibos. Capturas de su WhatsApp. Fotos desde el auto de mi papá, estacionado frente al gimnasio. Era como una especie de archivo criminal, pero de su propia esposa. Me senté, temblando, pasando página por página, y me di cuenta, esto no era una reacción exagerada por celos. Esto era una obsesión. Mi papá no solo fingió su muerte. No solo me hizo cómplice. Había estado construyendo este plan durante mucho tiempo. Tenía rutas marcadas, horarios cruzados, hasta una hoja de Excel con nombres y momentos clave. ¿Esto era una locura romántica? ¿Un intento retorcido de protegerse del dolor? ¿O simplemente, el colapso mental de alguien paranoico? Yo ya no sabía a quién creerle. ¿Mi mamá, que lloraba cada noche? ¿Mi papá, que me decía que todo era por ver la verdad? Ahora no sé si debo decirle a mi mamá que su esposo está vivo, o seguir ocultando todo y esperar que mi papá dé el siguiente paso. ¿Qué habrían hecho ustedes en mi lugar? Si alguna vez has sentido que estás viviendo en una serie de Netflix, créeme, yo estaba en la maldita temporada final,
y ni siquiera sabía si era el bueno o el villano. Después de encontrar esa carpeta con pruebas, mi cabeza no paraba de girar. ¿Y si mi papá tenía razón? ¿Y si mi mamá realmente lo engañaba con Damián? Pero también, ¿y si todo eso era pura paranoia suya? ¿Y si estaba destruyendo a su esposa, a mí y a toda la familia solo porque no podía controlar sus celos? Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días. Y créeme, esto se pone cada vez más turbio. Pasé ese día dándole vueltas al asunto. La carpeta tenía información demasiado detallada. Parecía un maldito expediente del FBI. Tenía desde tickets de parqueo frente al gimnasio, hasta notas tipo 15/04, 1842, sale del gym. Él le abre la puerta. Se ríen. ¿Complicidad? Todo anotado a mano. Y ahí entendí algo que me dio escalofríos. Mi papá no estaba investigando una traición. Estaba convencido de que existía, y solo buscaba pruebas que encajaran con su narrativa. Me armé de valor y decidí hacer lo que debería haber hecho desde el principio, hablar con mi mamá. Pero no directamente. No podía soltarle. Hey, por cierto, papá no está muerto. Solo quería ver si te ibas con otro. Así que me inventé algo. Le dije que había encontrado cosas raras en el escritorio de papá. Le pregunté si sabía algo de Damián. Su reacción fue instantánea. Cerró los ojos y negó con la cabeza, como quien ya está cansada de cargar un secreto. No, no hay nada con él. Te lo juro. Sé que puede parecer raro, pero es solo alguien que me escucha. ¿Escucharte? Pregunté, tratando de sonar neutral. Tu padre lleva años viéndome como si yo fuera un enemigo. Controla todo lo que hago. Siempre quiere saber con quién hablo, qué compro, a dónde voy. ¿Te ha revisado el celular? Más veces de las que puedo contar, dijo, bajando la mirada. Ahí me cayó como un balde de agua helada. Esto no era una historia de engaño. Era una historia de abuso emocional que llevaba años gestándose. Y yo había caído justo en medio, sin quererlo. Esa noche, decidí volver a la cabaña donde mi papá se escondía. Entré sin golpear. Él estaba viendo por una cámara conectada al celular, vigilando nuestra casa. Sí, cámara. Había instalado una cámara en el comedor, oculta en una planta artificial. La misma donde mi mamá se sentaba a desayunar todos los días. ¿Qué te pasa? Le grité, más furioso que nunca. Esto no es normal. Estás espiándola como si fuera una criminal. Mi papá no parpadeó. Quiero saber si puedo confiar en ella. ¿Eso está mal? Sí, papá. Sí está mal. Fingiste tu muerte. Me metiste en esto. Estás vigilando a mamá como si fuera un experimento social. Me miró, y por primera vez, vi algo raro en sus ojos. No tristeza. No culpa. Algo más parecido a orgullo. Y gracias a eso, sé que tiene algo con ese tipo. No lo niegues, lo viste tú también. Vi a una mujer triste buscando consuelo en alguien. Eso no es una infidelidad, papá. Fue entonces cuando mi papá soltó la bomba. Ella me fue infiel antes. Hace 10 años. Nunca te lo dije. Pero lo descubrí. Por eso hago esto. No es paranoia. Es prevención. Me dejó helado. ¿Eso era verdad? ¿O era otra historia de su mente retorcida? Me fui de ahí sin responderle. Esa noche, no pude dormir. Pensaba en todas las veces que vi a mi mamá callarse, tragarse comentarios de mi papá. Pensaba en cómo él siempre decía que las mujeres no deben tener secretos. Y pensaba en cómo yo había sido parte de este teatro enfermo. A la mañana siguiente, tomé una decisión, iba a decirle la verdad a mi mamá. Toda. Aunque me odiara. La encontré en la cocina, otra vez con su café. Me senté frente a ella. Respiré profundo. Y le dije. Mamá, tengo que contarte algo. Y va a sonar horrible. Pero es verdad. Papá está vivo. Ella me miró sin entender al principio. ¿Qué? No murió. Fingió todo. El auto, la desaparición, la carta. Todo fue un plan para espiarte. Porque cree que lo engañas con Damián. Y ahí pasó algo que no esperaba. Ella no lloró. No gritó. Solo se levantó lentamente, fue al cajón, sacó un sobre amarillo, lo puso sobre la mesa y dijo. Yo también tengo algo que mostrarte. ¿Qué había en ese sobre? ¿Qué sabía ella que yo no? ¿Y qué papel había jugado realmente en todo esto? Nunca pensé que una persona pudiera parecer tan tranquila y, al mismo tiempo, estar tan al borde del colapso.
Mi mamá dejó el sobre en la mesa como quien pone una bomba sin detonar. Yo apenas podía moverme. Sentía que si lo abría, el mundo iba a partirse en dos. ¿Qué es esto? Le pregunté, con la voz apenas más fuerte que un susurro. Ella no respondió. Solo me hizo un gesto con la cabeza, como diciendo, ábrelo. Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días, y sí, cada parte es más intensa que la anterior. Abrí el sobre con las manos temblando. Adentro había varias cosas. Una copia de un parte policial. 3 fotos impresas, claramente tomadas con un celular. Y una carta escrita a mano, con una letra que reconocí de inmediato, la de mi mamá. La carta comenzaba con una frase que no esperaba. Si estás leyendo esto, es porque finalmente la verdad salió a la luz. No porque yo la haya contado, sino porque tu padre me obligó a esconderla por años. Tuve que detenerme ahí. Sentía que el aire se me iba del pecho. ¿Qué es esto, mamá? Pregunté, todavía sin entender del todo. Ella me miró y dijo algo que me dejó helado. Tu papá no está haciendo esto por primera vez. Ya lo hizo antes. Las fotos eran del año 2014. En una, se veía a mi mamá hablando con un hombre frente a un supermercado. En otra, los dos estaban tomando un café. Y en la última, ella estaba sola, pero con cara de angustia. Como si la foto la hubieran tomado justo después de una pelea. El parte policial era una denuncia por acoso. ¿El denunciado? Mi papá. La carta continuaba. Esa vez también creyó que yo lo estaba engañando. El hombre de las fotos era un excompañero de la universidad que me encontré por casualidad. Me siguió, me tomó fotos sin que me diera cuenta, y me confrontó gritando en casa. Pensé en dejarlo, en contarte todo, pero él me rogó que no destruyera la familia. Me dijo que cambiaría. Que había sido un error. Así que quemé la denuncia, pero guardé esta copia. Por si volvía a pasar. No sabía qué decir. Literalmente no podía creer lo que estaba leyendo. Mi papá había hecho lo mismo hace años, solo que esa vez logró convencerla de que todo era una crisis emocional. Y ahora, estaba repitiendo el patrón. Pero a lo grande. A lo macabro. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Le pregunté. Porque eras un niño. Y luego, porque te volviste tan cercano a él, que tenía miedo de que pensaras que yo era la mala. Pero esto ya no es normal. Esto es enfermizo. Lo sé, dijo ella, con una mezcla de dolor y resignación. Pero esta vez no voy a callarme. Esta vez no lo voy a proteger. Me quedé mirando los papeles. Mi papá había logrado hacerme dudar de mi propia madre. Había jugado con nuestras emociones, nos hizo creer que estaba muerto, todo por una sospecha sin pruebas. Y ahora sabía que esa sospecha venía de años de control, celos y manipulación. No era la primera vez. Y probablemente no iba a ser la última, a menos que alguien hiciera algo. Le pregunté a mi mamá qué quería hacer. Su respuesta fue clara. Voy a ir a la policía. Esta vez no me voy a dejar. Pero ahí entré en pánico. Porque si mi papá sabía que ella lo iba a denunciar, podría desaparecer de verdad. O peor aún, hacer algo desesperado. Mamá, no vayas aún. Espera. Necesito hablar con él una vez más. Solo una vez. Déjame intentarlo. Ella dudó. Pero al final aceptó. Me dio 3 días. Después de eso, me dijo, si no hacemos algo, esto se puede volver peligroso. Y yo también lo sabía. Porque mi papá ya no solo estaba fingiendo estar muerto. Estaba empezando a vivir como alguien que ya no tenía nada que perder. Esa misma noche, volví a la cabaña. Pero esta vez, no estaba solo. Llevé algo conmigo. Una grabadora de voz. Si iba a enfrentar a mi papá, necesitaba pruebas. Algo más que palabras. Porque en este punto, me daba miedo lo que pudiera pasar si todo se salía de control. Pero lo que descubrí cuando llegué a la cabaña, fue peor de lo que esperaba. La puerta estaba abierta. El termo de café tirado en el piso. Papeles desordenados. Y lo más aterrador. Mi papá no estaba. Solo había una nota escrita con marcador rojo, pegada en la pared. Decía: si crees que puedes traicionarme, estás equivocado. Ya sé que hablaste con ella. Ahora los estoy observando a los dos. Si alguna vez has sentido que estás en el centro de una pesadilla de la que no puedes despertar, sabrás cómo me sentí al leer esa nota. Si crees que puedes traicionarme, estás equivocado. Ya sé que hablaste con ella. Ahora los estoy observando a los dos. Esa frase me dejó el corazón helado.
Mi papá no solo sabía que había hablado con mi mamá. Estaba enojado. Se sentía traicionado. Y eso lo hacía peligroso. Por cierto, si te gustan estas historias, no olvides suscribirte al canal. Subimos contenido nuevo todos los días. Y lo que viene, es de película. Me fui de la cabaña a toda velocidad. En el camino, llamé a mi mamá, pero no contestaba. Intenté 3, 4 veces. Nada. Entré en pánico. ¿Y si ya había ido a casa? ¿Y si mi papá estaba ahí, viéndola, esperándola, o algo peor? Me salté cada semáforo hasta llegar. Entré con llave, gritando su nombre. ¿Mamá? ¿Estás ahí? Salió del cuarto con cara de sueño y me miró como si yo fuera un loco. ¿Qué pasa? Le enseñé la nota. Le conté todo. La cabaña vacía. El termo en el piso. La puerta abierta. Ella no dijo una palabra. Solo se sentó en el sillón, con las manos temblando. Tenemos que llamar a la policía, dije. Ya mismo. Ella asintió. Ya no había marcha atrás. Fuimos juntos a la estación. La denuncia la tomó una oficial que, sinceramente, nos miraba como si estuviéramos inventando una historia de Netflix. Hasta que le mostramos la carpeta con las pruebas. Las fotos. La nota. El parte policial viejo. Entonces su cara cambió por completo. ¿Me estás diciendo que este hombre fingió su muerte, está evadiendo a la policía y ahora podría estar espiándolos? Sí, respondí, sin titubear. Nos hicieron esperar. Hablaron con un superior. Nos pidieron quedarnos en una sala de atrás mientras analizaban la situación. 40 minutos después, regresó la oficial. Vamos a emitir una orden de localización inmediata. Pero tienen que saber que, legalmente, él todavía no está acusado de ningún crimen grave. Fingir una desaparición no es lo mismo que fingir una muerte. Técnicamente, él nunca confirmó estar muerto. Solo dejó una nota. Así que hay un vacío legal complicado. Vacío legal. Esa palabra me dio ganas de vomitar. Cuando volvimos a casa, todo se sentía más frío. Como si algo estuviera mal, o fuera a estarlo pronto. Decidimos dormir en habitaciones separadas, con los celulares cargados y el sonido al máximo. Yo puse una silla detrás de la puerta como en las películas. Dormí con un cuchillo de cocina debajo de la almohada. No es broma. Y entonces, a las 4:17 de la mañana, me despertó una notificación. Un mensaje de WhatsApp. De mi papá. Solo decía. Revisa el sobre que dejé en tu habitación. Si después de eso quieres seguir con la policía, allá tú. Pero te vas a arrepentir. Me levanté como si tuviera fuego en los pies. Fui directo a mi cuarto. Revisé cada rincón. Cajones. Ropero. Debajo de la cama. Hasta que encontré un sobre blanco, metido en uno de mis libros viejos. ¿Cómo lo dejó ahí sin que nos diéramos cuenta? Cuando entró, lo abrí. Adentro había una USB. La conecté a la laptop, dudando si lo que iba a ver iba a ser porno raro, un video amenazante o algo todavía más enfermo. Pero era un solo archivo. Un video de seguridad. Fecha, 25 de abril. 2 semanas antes de su muerte. Mostraba la entrada del gimnasio donde mi mamá entrenaba. Al principio, solo se veía a gente entrando y saliendo. Todo normal. Pero en el minuto 2:31, aparece ella. Y un minuto después, Damián. Sí, el mismo tipo. Y lo que pasó después, me dejó sin palabras. Ella lo saluda, él le da un beso en la mejilla, pero luego le agarra la mano, como si intentara besarla en la boca. Ella se aparta. Claramente. Visiblemente molesta. Le empuja el brazo. Le dice algo. Él parece disculparse. Ella entra sola. Fin del video. Ahí estaba. La prueba. Ella no lo estaba engañando. Él intentó algo. Pero ella lo rechazó. No solo mi mamá era inocente, sino que mi papá ya sabía que lo era. Lo había visto con sus propios ojos. Y aún así, fingió su muerte igual. Montó todo este circo igual. Espió. Manipuló. Me usó. Mintió. Porque ya no se trataba de descubrir la verdad. Se trataba de controlar. De castigarla por no confiar en él. De castigarme a mí, por atreverme a dudar. En ese momento lo entendí todo. Mi papá había cruzado una línea. Y yo no podía seguir protegiéndolo. Pero no sabía que lo peor todavía no había pasado. Porque al día siguiente, desapareció mi mamá. Mi mamá no era de irse sin avisar. No desaparecía. No se tomaba un tiempo.
Y menos justo después de recibir amenazas veladas de su exmarido, que fingió su muerte. El celular apagado. Las luces de la casa encendidas. La cama hecha. La cartera en el sofá. Las llaves colgadas en el gancho de siempre. Pero ella, no estaba. Por cierto, si te enganchó la historia, no olvides suscribirte al canal. Esto se pone más oscuro con cada parte y lo que se viene, nadie lo vio venir. Al principio pensé que tal vez había salido a caminar, a despejarse. Pero pasaron 2 horas. Luego 3. Luego 6. Fui al supermercado, al parque donde a veces caminaba, al gimnasio. Nada. Y entonces me cayó la ficha, mi papá la había encontrado. Corrí a la estación de policía con el sobre, la USB, la nota amenazante, todo. Expliqué la desaparición, pedí que la buscaran, que hicieran algo ya. La oficial que nos había atendido antes, ahora me miraba con el ceño fruncido. ¿Ella estaba amenazada directamente? Preguntó. No con palabras. Pero sí, indirectamente. Les mostré el mensaje, la nota en la cabaña, el video. Vamos a emitir una alerta, pero por ahora no se puede asumir que hay un crimen sin evidencia de violencia. ¿Qué más quieren? Pensé, ¿que la encontremos muerta? Volví a casa y fue el peor silencio que viví en mi vida. La tele apagada. Las luces parpadeando por momentos. El reloj digital en la cocina marcaba las 3:33 de la tarde. Ni siquiera sé por qué recuerdo ese detalle, pero lo tengo grabado. Estaba solo. Completamente solo. Y ahí me llegó otro mensaje. De él. Está bien. Solo necesitaba hablar con ella a solas. Está bien cuidada. No seas impulsivo. ¿Cómo que está bien cuidada? ¿Qué es eso? ¿Un secuestro con servicio de hotel? Le escribí. ¿Dónde está? ¿Qué le hiciste? Esto ya se fue de las manos. No respondió. Pasé toda esa noche sin dormir, revisando cámaras de seguridad públicas online, redes sociales, escuchando cada ruido que venía de afuera. Llamé a todos los conocidos de mi mamá. Nadie sabía nada. A la mañana siguiente fui otra vez a la policía. Esta vez llevé una grabación de voz. Una copia de lo que mi papá me dijo en la cabaña antes de desaparecer. Tu mamá no te está diciendo la verdad. Ella me oculta cosas. Lo voy a comprobar, aunque tenga que desaparecer para hacerlo. Eso cambió un poco las cosas. La oficial me dijo. Podemos emitir una orden de detención, pero necesitamos saber su paradero. ¿Y cómo se supone que haga eso si el tipo está actuando como si fuera Jason Bourne? Volví a la cabaña, por si había alguna pista. Todo estaba igual que la vez anterior. Salvo por un nuevo sobre, metido debajo de una alfombra. Adentro, un mapa. Marcado con una X en un punto cerca de un viejo galpón industrial abandonado. No parecía muy lejos. 20 minutos en auto. No llamé a la policía. No sé por qué. Supongo que parte de mí pensó que si llegaba rápido, podía arreglarlo antes de que todo se saliera aún más de control. Spoiler, malísima idea. El galpón estaba al final de un camino de tierra, escondido entre árboles secos. Una vieja reja oxidada, apenas cerrada con un candado abierto. Entré con el corazón golpeando el pecho como si quisiera escapar antes que yo. Adentro estaba oscuro. Silencioso. Solo se escuchaba el crujido de mis pasos en la madera vieja. Y entonces, una voz. Sabía que ibas a venir solo. Siempre fuiste como yo. Mi papá salió de las sombras, sin barba, con otra ropa. Parecía otra persona. Pero sus ojos, los mismos de siempre. Solo que ahora tenían algo más. Delirio. ¿Dónde está ella? Le grité. Él levantó las manos, en un gesto de tranquilo. Está bien. Está en un lugar seguro. Pero necesitaba que entendiera. Que me escuchara. No como siempre, no a gritos, no con abogados ni excusas. Solo nosotros. Cara a cara. ¿Qué le hiciste? Nada. Gritó, y por primera vez vi algo más que locura. Vi tristeza. O algo que él creía que era tristeza. Ella no entiende que yo hice todo esto por amor. Por mantenernos juntos. Por protegernos. ¿Protegernos? Nos destruiste. Ella me mentía. No. Le grité. Vi el video. Ella lo rechazó. Tú lo sabías. El silencio fue brutal. Lo mató. Literalmente lo mató. Bajó la mirada. Apretó los puños. Entonces, ya no tengo nada. Me puse a temblar. Algo en su tono no me gustó. ¿Dónde está? Repetí, ahora más suave. Dime dónde está.
Y te juro que nadie más tiene que salir herido. Él me miró. Respiró hondo. Y dijo, está en la cabaña. En el sótano. Salí corriendo. No miré atrás. Llamé a la policía desde el auto. Les dije todo. Que había confesado. Que ella estaba ahí. Que se apuraran. Cuando llegamos con los oficiales, rompieron la cerradura. Y sí. Ahí estaba mi mamá. Atemorizada, deshidratada, pero viva. Mi papá la había tenido encerrada 36 horas. Sin golpearla, sin lastimarla. Solo hablándole. Repitiéndole una y otra vez su versión de los hechos. Como si pudiera convencerla de que él tenía razón. Ahora sí, orden de detención formal. Mi papá fue arrestado. Está enfrentando cargos por secuestro, coacción y manipulación emocional agravada. Y yo, todavía no entiendo cómo no vi todo venir antes. Cómo me convertí en su cómplice sin querer. Cómo, por confiar, estuve a punto de perder a mi madre. A veces me despierto y tengo que recordarme que todo esto pasó de verdad. Que no fue una película, ni una pesadilla, ni una historia contada por otro. Fui yo. Fue mi familia. Fue mi papá. Y lo peor no fue la locura. Lo peor fue todo lo que sí parecía lógico, hasta que ya era demasiado tarde. Por cierto, si esta historia te atrapó, suscríbete al canal. Subimos historias reales e increíbles todos los días. Y si llegaste hasta acá, gracias por escucharme. De verdad. Mi mamá estuvo en observación unos días. No solo por el encierro, sino porque el shock emocional fue enorme. Imagínate darte cuenta que el hombre con el que estuviste más de 20 años, el padre de tu hijo, el tipo con el que compartiste toda tu juventud, fingió morirse para poder secuestrarte y darte una clase magistral de la verdad. La policía fue bastante clara conmigo. Tu testimonio fue clave. Sin ti, no la encontrábamos. Lo sé, dije. Pero también fui parte del engaño. Aunque sin saberlo. Aún así, no me presentaron cargos. Legalmente, fui una víctima más. Un peón en su juego. Pero emocionalmente, yo no sé ni qué soy. Me costó muchísimo volver a hablar con mi mamá. No porque estuviéramos mal entre nosotros, sino porque ella ahora me miraba con una mezcla rara de compasión y culpa. Como si sintiera que haber amado a ese hombre nos había condenado a los dos. Tú no tenías cómo saberlo, me dijo una tarde, en el hospital. Él siempre supo manipular. Hasta a mí me tuvo engañada años. No es tu culpa. Pero, yo lo admiraba. Lo escuchaba. Le creí todo. Sí, dijo, mirándome a los ojos. Y esa es la parte más jodida. Porque ahora te va a costar mucho volver a confiar en alguien. En lo que ves. En lo que sentís. Y tenía razón. Guión bajo 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 gui. Mi papá está preso, esperando juicio. El abogado defensor intentó presentar una pericia psiquiátrica para alegar que estaba desequilibrado, pero las pruebas en su contra son abrumadoras. Mensajes, videos, audios, el encierro, los rastros en la cabaña, la nota falsa de suicidio. Dicen que podría enfrentar entre 10 y 15 años. Y honestamente, no sé si eso me parece suficiente. Lo fui a ver una vez. Solo una. Me pidió hablarme. De padre a hijo. Yo entré con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Él me miró como si todavía creyera que podía convencerme de algo. Yo lo hice por ti, me dijo, con esa voz tan suya, tan suave. Para protegerte. Para que supieras quién es tu madre en realidad. Ella no me encerró en un sótano, papá. Silencio. Fuiste un cobarde, le dije, y me costó no llorar. Y encima me hiciste parte sin darme opción. Lo miré por última vez. Y me fui sin escuchar su respuesta. Ahora estoy en terapia. No porque me obligaran, sino porque entendí que si no hablaba de esto con alguien, me iba a pudrir por dentro. Y también convencí a mi mamá de ir. A veces vamos juntos. A veces separados. Hay días que me río. Días que lloro. Días que me dan ganas de gritarle al mundo que todo fue una pesadilla. Pero hay una frase que me dijo mi psicóloga y me quedó grabada. No eres responsable por la locura de otro. Pero sí eres responsable de lo que haces con las heridas que te deja. Así que eso intento. Sanar. Entender. No repetir. Volver a mirar a la gente a los ojos sin pensar que todos esconden algo. No sé si voy a perdonar a mi papá algún día. Tal vez no. Tal vez sí.
pero sé que no voy a olvidarlo. Y que, aunque él me haya fallado, no quiero que eso me convierta en una persona desconfiada, fría o rota. Él eligió mentir. Yo elijo reconstruirme. Y ahora les pregunto, a todos los que llegaron hasta el final. ¿Fui yo el que se pasó de ingenuo? ¿Debería haber desconfiado antes? ¿Se puede perdonar algo así? Los leo.